Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Gaby. Oso, ¿cómo estás, Gaby? Ahí más o menos, profesor. ¿Qué Es que más? me he vacunado el martes. Ya te vacunaste, Gaby. Entonces, ¿qué brazo te vacunaste? ¿En el derecho y en el izquierdo? En el izquierdo, ¿Tú escribes con la derecha o con la izquierda? con la derecha. Ya, listo. Entonces, si has tomado paracetamol, ¿no? En ese caso, Sí, he tomado de todo, profesor, porque estaba con un dolor horrible, no podía ni estirar el brazo. ya me imagino, 2 días, ¿no? Aún sigue el Sí, dolor, ¿no? más o menos ya bajó ya. Ya listo. Ya lo importante es que ya estás vacunada, simplemente cuidarse, seguir las indicaciones. Si tienes fiebre, ¿no? En ese caso, cuando duermas, no apoyes ese brazo ahí, te duerme el brazo en la cama, no en esa posición. No, no hagan fuerza. Después ya pasa, pero igual van a estar esa molestia por una semana, como que sientes ahí. Buenas tardes, Justin Rojas. ¿Cómo estás, Justin? Bien, profe, todo tranquilo. ¿Te vacunaste o no te vacunaste, Justin? Sí, ayer me vacuné. También vacunación. Bueno, ya está bien, es listo. Ya quiero Ah, regresar al colegio. ¿Qué tal? ¿Ningún cambio? bien, todo tranquilo. Ya, Nada, ya, muy bien. solamente dolor en el brazo, pero ya me pasó ya. Pero ya pasó, ¿no? Voy a ir tomando medicamentos, pero igual sabemos que las vacunas salvan vidas, así que eso no Yo quiere no decir. tomé nada. No, no has tomado nada. Tecito, No, nada de mi estilo. nada. Ya, comida normal, ¿no? Sí, normal. Ya, excelente, listo. Solamente me dijeron que no fumes ni tomes por un mes. No creo que ustedes Y yo, hagan. ni fumo. No, ¿cómo le decir, señorita, por favor, o señor? ¿No? Yo no hago esas cosas. Soy niño, ¿no? Me dice, Claro, claro. Inocente, inocente. exactamente. Y así tienen que durar hasta cuando ya sean mayores de edad, tengan su propio negocio y ustedes mismos sean. Buenas tardes, Damaris. ¿Cómo estás, Damaris Espinosa? ¿Qué tal, Damaris? Aquí conversando con tus compañeros sobre la vacuna. Muy bien, muchachos, vamos a ver esta semana. Buenas tardes, ahí está Damaris. Esta semana vamos a continuar con la actividad de la semana pasada, ¿no? En la semana pasada hemos visto en función de los almidones, ciertos alimentos que contienen los almidones. Los carbohidratos son funcionales, son importantes en nuestro organismo, ¿no? Hemos visto en función a ellos. ¿Son importantes o no serán importantes los carbohidratos? Díganme ustedes. ¿Sí o no? En su alimentación. ¿Mm? Sí. Son importantes. Hemos hablado de, profesor, pero usted solo nos mandó el audio de los carbohidratos. Debemos de conocer un poquito más los carbohidratos, ¿no? A ver, mientras sus compañeros se conectan, ¿no? Y vamos a empezar nuestra actividad. Recordemos que los carbohidratos, al igual que la vitamina, las proteínas, es un grupo funcional, son compuestos orgánicos, muchachos. Entonces, en este caso son compuestos fundamentales, ¿no? Parte de las biomoléculas de nuestro organismo. Los carbohidratos, al igual que eh, los lípidos, ¿no? Son compuestos formados por carbono, en este caso, hablando de los carbohidratos, carbono, hidrógeno y oxígeno, si no se conoce como el CHO. ¿Por qué CHO? Carbono, hidrógeno, oxígeno, CHO, ¿no? Hay otros que van a tener nitrógeno, CHON, ¿no? En este caso, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y otros más con el CHON, tienen presente carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, ¿no? Y otros elementos. Recordemos que son 32 elementos de la tabla periódica que van a estar en nuestro organismo. Pero de estos elementos que están en mayor cantidad es el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, ¿no? Sabemos en función a ellos, ¿ya? Cuando se habla de los carbohidratos, recordemos que al igual que los lípidos, tienen funciones, ¿no? En este caso de energética y de reserva. Se van a reservar, ¿no? Y son de función energética para nuestro organismo y funcionalmente estructural. Recordemos que ellos van a estar presentes desde la formación, desde la célula, antes de la célula, ¿no? Cuando la célula ahí se forma como organelo.
Entonces están presentes en la parte estructural. Buenas tardes, Gabriel Jiménez, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes, ahí está Gabriel. Estamos hablando un poquito de los carbohidratos, solo recordando los carbohidratos, que es un grupo de los bioelementos fundamentales en nuestro organismo. Sabemos que al hablar de los carbohidratos, porque vamos a hablar hoy día también de ellos, en especial de los almidones, ¿no? Son de sabor dulce, muy agradables, producto de, en este caso, de la fotosíntesis, porque recordemos que al igual que todos los nutrientes obtenidos primero de las plantas, recordemos que los seres vivos, nosotros nos alimentamos principalmente de las plantas, ya que todo animal consume planta, ¿no? Entonces, de ahí proviene directamente ciertos carbohidratos funcionales, ¿no? En este caso, que se van a obtener en forma de almidón, ¿no? Bueno, azúcares donde van a liberar cierta energía. Entonces, tres tipos de carbohidratos. Presencia de un carbohidrato, en este caso, monosacáridos. Mono indica uno, ¿no? Monosacáridos, en este caso, la fórmula para el monosacárido es carbono, en este caso, 6 carbonos. Vamos a ver aquí, ahí está ingresando su compañera, listo. Carbono 6, hidrógeno 12 y oxígeno 6, ¿no? En ese caso. Buenas tardes, Juliana. Del grupo de los monosacáridos, tenemos a tres fundamentales, ¿no? Que son la glucosa, ¿sí o no? La fructosa y la galactosa, galactosa. Dentro del grupo también de estos carbohidratos también tenemos a los disacáridos, ¿qué significa disacáridos? Dos, ¿no? Vamos a trabajar con dos grupos funcionales, en este caso los monosacáridos. Dos monosacáridos se van a agrupar para formar directamente este disacárido. Pero la diferencia de este disacárido es que produce una molécula de agua, ¿sí o no? Entonces, si sabemos que de este grupo de los monosacáridos que tenemos a la glucosa, tenemos a la fructosa y tenemos a la galactosa, ellos con carbono 6, hidrógeno 12 y oxígeno 6. Por lo tanto, al juntarse, por en este caso una glucosa más una glucosa, ¿no? Van a formar lo que es una maltosa, mal libera agua. Entonces sería, profesor, si no liberara agua, entonces sería carbono 12, hidrógeno 24 y oxígeno 12. Pero como libera una molécula de agua, recuerden que el agua es H2O, ¿sí o no? Entonces tenemos esa molécula de agua. Por lo tanto, pierde del hidrógeno 24, va a tener solo 22, y el oxígeno, que serían 12, solo va a tener 11, ¿no? En ese caso. Al igual que la glucosa más la fructosa, entonces forma la sacarosa presente en las plantas. Entonces, al estar presente, también libera una molécula de agua. Al igual que la glucosa más la galactosa, que se obtiene la lactosa, ¿no? Muy común que lo conocen ustedes cuando toman la leche, ¿no? Y los derivados de la leche en este caso. Entonces, también producen una molécula de agua. A diferencia de los polisacáridos, que en los polisacáridos son más, en este caso, más de 2 o 3 moléculas, en este caso monosacáridos, que se van a agrupar para formar, ahí van a estar presentes el almidón. Directamente de ello vamos a hablar del almidón, del glucógeno, de la celulosa, pero puntualmente hablamos del almidón. Esta semana se hablará en función de ellos. Bien, muchachos, voy a compartir su material y vamos a visualizar qué trabajamos. Recordemos, perdimos el día martes, perdimos clase el día martes. ¿Cuándo recuperamos, muchachos, esa actividad? Díganme ustedes, ¿cuándo se recupera si nosotros perdimos el día martes, que fue feriado recuperable? El sábado, dijo usted. El sábado, muy bien. Entonces, el sábado recuperamos en el horario del martes. ¿Y a qué hora nos toca el día martes, el sábado? A ver, ¿a qué hora nos toca? ¿A qué hora nos tocaría? A las 5, creo. A las 5, muy bien, a las 5. Entonces, a las 5 del día sábado, profesor, pero yo el sábado me voy a hacer cosas, profe. Tengo que recuperar, muchachos. Tengo que mandar evidencias, tengo que mandar mi video, donde estén ustedes, mis imágenes, que diga ahí sábado. Así que, igual, donde se conecten, traten de conectarse ahí escuchándome la clase, listo, con sus auriculares. Ya, vamos a apoyar más lo que es esta actividad. Ya, muchachos, ahí está. Listo, entonces en nuestro material de esta semana, ¿qué vamos a trabajar? A ver, hemos visto. ¿Qué vamos a trabajar, muchachos? ¿De quién vamos a hablar?
a ver esta palabrita, indagamos sobre los alimentos que contienen mayor cantidad de almidón. ¿Ustedes qué reconocen en indagar, muchachos? ¿Qué les suena? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Investigar? Investigar, muy bien. ¿Qué debemos de investigar? Indagar, investigar, conocer, buscar sobre los alimentos que contienen mayor cantidad de almidón. ¿Saben ustedes qué alimentos contienen mayor cantidad de almidón? ¿Qué comen a diario? Bueno, hemos hablado parte de ello la semana pasada, ¿no? Esos alimentos que consumen a diario. Por ahí. Hay uno en especial. El arroz. El arroz y más. Que comen en mayor proporción. La semana pasada hablamos de ello, ¿sí o no? Pueden comer en fritas, ya les dije por ahí, en sancochadas, con la papa, ¿no? Muy bien, de la papa. La papa es un producto de los productos más económicos, por lo tanto podemos trabajar en función de la papa, ¿ya muchachos? Profesor, puede ser en función también, a ver, otro tubérculo. Y a ver, la papa también es un tubérculo. ¿Qué otro tubérculo conocen, muchachos, además de la papa, que también sea también económica? También se come como frito, ¿no? Como chifles por ahí, he escuchado. ¿Ah? El camote. El plátano. El plátano. ¿Qué más? ¿Qué más? La yuca. ¿No, muchachos? Ahí están. Entonces, esos productos vamos a trabajar, ¿no? Vamos a reconocer. Entonces, esta actividad está enfocada a eso. Indagar sobre los alimentos que contienen mayor cantidad de almidón. Esos alimentos que nosotros consumimos a diario, esos alimentos que ustedes consumen, no alimentos que van a buscar para recién consumir, muchachos. Alimentos que consumen, que están en la canasta diaria, ¿no? Y alimentos que se pueden trabajar. Entonces, porque vamos a experimentar con la papa. Vamos a experimentar con la papa, ¿ya, muchachos? Así que vamos a ver qué tenemos en esta actividad. Uy, se me cayó. Muy bien. Vamos a trabajar en función de la papa, así que por ahí se están cocinando, o en estos días están cocinando papa, guárdense una papita para luego trabajar a experimentarla, ¿no? Entonces, la actividad es, la semana pasada hemos visto en función de las células, ¿sí o no? Las células, cómo se obtienen energía. Por lo tanto, en esta sesión vamos a identificar los alimentos que van a contener, en este caso, ese almidón, que es fundamental para los organismos, en este caso, la glucosa que va a ingresar, recuerden que hemos visto la semana pasada en función de la glucosa, ¿no? Que va a ingresar a la célula, donde van a realizar ciertas actividades funcionales para cumplir ciertos estilos que debemos de tener, ¿no? Listo, vamos a ver qué más tenemos. Entonces, mayor cantidad de almidón, lo cual permitirá incluir más dentro de nuestra alimentación diaria de acuerdo con los recursos de nuestra comunidad y nuestros estilos de vida. Listo, vamos a ver qué más tenemos para esta semana. Por lo tanto, en la actividad anterior elaboramos un listado, cierto listado de alimentos propios, ¿no? Que ustedes indicaron, por ahí si recordamos. Nos preguntamos cuál de ellos podrían contener mayor cantidad de almidón. Ahora indagaremos sobre la pregunta planteada, ¿no? Apoyándonos en la lectura. En la lectura, vamos a hablar un poquito de la lectura. Yo les voy a hablar un poquito de esa lectura. Vamos a ver por acá. Vamos a ver por aquí la lectura. A ver qué nos dice la lectura mientras ustedes van escribiendo esas preguntitas. Su lectura es indagamos sobre los alimentos. Listo. Aquí, en la lectura, vamos a observar un cuadro. En el cuadro tienen directamente 4 muestras. Van a reconocer en función del color, de la forma, del tamaño, del sabor y la textura. Pero eso lo realizamos el día sábado, ¿no, muchachos? Entonces, previo a ello, profesor, ¿cuántas muestras pueden ser de los alimentos que podamos obtener? Ustedes disponen la cantidad de alimentos. En ese caso, primero indagamos, vamos a reconocer qué alimentos de nuestra alimentación diaria contienen mayor cantidad de almidón. Bueno, uno de ellos ya hemos hablado que es la papa, puntualmente. Por ahí su compañera me habló del arroz, ¿sí o no? Su compañero también nos habló del plátano, del camote. Nos piden como máximo 4 muestras.
Así que van a trabajar, chicos, con las muestras que tengan en casa. Si es una muestra, dos muestras, de preferencia que sean mínimo dos muestras, para que puedan reconocer en función del color. Miren lo que nos pide. Ya esa tablita la vamos a llenar el día sábado. Vamos a realizar, ¿no? También yo con ayuda de ustedes voy a trabajar. Ustedes me van a ir indicando la forma, el tamaño, el sabor y la textura, ¿no? Entonces, primero recopilamos en función de ellos. Entonces, para eso nos piden, ¿no? Apoyarnos con la lectura. Recopilamos y vamos a trabajar ese muestrario. Ya vamos a trabajar ese muestrario. Por lo tanto, muestra 1, pueden trabajar con muestra 1, muestra 2, muestra 3 o muestra 4. Si quieren trabajar con 4 productos, excelente. Entonces, la pregunta es en función de ellos. Con lo que indica la lectura, revisamos, analizamos los aspectos observados, luego nos informamos en función de ellos, los saberes, ya, ok, listo. ¿Cuál de los siguientes elementos que hemos escogido tiene mayor cantidad de almidón? Vamos a reconocer con una experiencia, ¿no? Ese día van a experimentar ustedes en función de cómo obtener almidón, ¿no? En la semana pasada se habló un poquito de ellos, en función del almidón, pero ahora vamos a determinar y vamos a reconocer, ¿no? Entonces vamos a experimentar, ¿ya, muchachos? Profesor, pero no tengo papas en mi casa, por ahí de repente arroz, ¿no? Profesor, no tengo arroz, listo, puede ser haber otro producto, camote. Recordemos con los productos que tengan en casa, ¿ya, muchachos? 1 a 2 productos. Listo, entonces, ¿cómo seleccionaremos los mejores alimentos para extraer el almidón? La pregunta es, ¿ustedes qué hacen para poder reconocer o cómo seleccionan alimentos? A ver, algunos de ustedes de repente por ahí apoya a papá, a mamá en lavar, de repente cuando le dicen ya pela las papas y lávalas, ¿no? O lava el arroz para hacer en este caso cuando se cocina, ¿no? A ver, díganme ustedes, ¿habrá alguna forma de poder determinar la presencia de almidón en ciertos alimentos? ¿Qué indican ustedes, muchachos? A ver, ¿se determinará de forma fácil o simplemente habrá alguna otra forma? ¿Cómo seleccionaremos, en este caso, los alimentos? ¿Cómo podemos seleccionar? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Cuando han lavado el arroz, cuando lavan el arroz, el agüita de ese arroz, esa lavaza, como indican el arroz, ¿qué color torna el agua? Medio blanquecito. Media blanca, ¿no? Y cuando lavan las papas, Medio marroncito también. pero las papas cuando ya están peladas, Claro. cuando están peladas, cuando Ah, están ya, peladas. también sale medio blanquito. Yo no, y la yuca, cuando le han lavado la yuca, también, ¿no, muchachos? ¿Ustedes han, Sí. han lavado lo que son las lentejas o lo que son las arvejitas verdes? ¿Han lavado o no las han lavado? ¿O directamente echan la lenteja a la olla? ¿Mm? Se puede observar, ¿no? Entonces, una forma de seleccionar y conocer la presencia de almidón, entonces sería cuando se lavan los productos, ¿no? Y la presencia, ¿no? De esa agüita blanca. A diferencia, si ustedes lavan, por ejemplo, a ver, pongamos de ejemplo una naranja, ¿no? La naranja bota su zumo, ¿no? En la parte superficial, al igual que el limón, es medio grasiento, ¿no? Ahí su líquido. Entonces, a diferencia de la papa, ¿no? La papa previamente pelada o la cebolla, ¿no? También han visto que en la cebolla bota también cuando la lavan, si no, una agüita blanca. Entonces, de esa forma vamos reconociendo la presencia de quién del almidón. La pregunta es, ¿cómo seleccionaremos los mejores alimentos para extraer? Entonces, una forma para seleccionar los alimentos es de los que consumimos a diario, ¿no? Cuando se lavan, ¿no? ¿Qué técnicas emplearemos para obtener? Miren ahí. ¿Cuál sería una de las técnicas? A ver, digan, por ahí hemos hablado de esa técnica. ¿Mm? ¿Cuál sería una técnica? A ver, miren lo que ustedes me han indicado, lavarse o no dejar remojando. Si ustedes dejan remojando, ¿se podrá obtener directamente almidón? ¿O cuando se sancochan los alimentos? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? ¿Mm? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando la papa es sancochado y se deja por bastante tiempo? ¿Qué le pasa a la papa? ¿O qué le pasa al arroz? Si dejan, como dicen, que se recocine. ¿Qué La le pasa? papa se rompe, se Ya,
se destroza y el arroz obviamente se quema. También se va a guardar, ¿sí o no? Se va a romper, ¿sí o no? Ay, así, ¿Sí o no? Como el arroz con se leche. reseca. ¿Qué O a pasa? veces también se masacotea. Se masacotea. Por eso, de esa forma se reconoce, muchachos, la presencia de almidón, ¿no? Entonces, cuando sancochan papa, cuando sancochan camote, cuando sancochan papa, ¿qué pasa con ese producto? Rompe directamente, se descristaliza, ¿sí o no? Entonces, esa técnica sería una técnica, ¿no? Permitir, uno, reposarlos, ¿no? O que se remojen en agua, o la otra técnica es simplemente someter a temperaturas, ¿no? En agua, en temperatura. Esas serían unas técnicas, profesor, pero ¿cómo se llaman esas técnicas? Esas técnicas las vamos a determinar ese mismo día, ¿ya, muchachos? ¿Existen variedades de almidones? Sí existen variedades de almidones. ¿Ya, muchachos? Existen grandes variedades de almidones. Listo, vamos a ver por acá. Listo. Bien, mientras vamos terminando. Listo. Entonces, utilizaremos el día sábado técnicas. Por ejemplo, una técnica tradicional para extraer el almidón puede ser cuando se rompen las paredes, en este caso, como dijo su compañera Gaby, ¿no? Cuando se sancocha, que no se va a romper. Entonces, otra técnica sería, imaginemos la papa seca y tienen su rallador, empiezan a rayar, ¿sí o no? Y luego de rayar, pueden en este caso someterlo a agua, entonces van a filtrar, no van a separar directamente por filtración, también puede ser. Sometemos a rayarlo, luego lo sometemos en agua, ¿no? Entonces luego separamos por filtración esas partículas de almidón. Eso vamos a trabajar el día sábado, ¿verdad, muchachos? De preferencia ahí, profesor, y si no tengo, no tengo rallador, a ver, ¿cómo elaboramos un rallador? La pregunta es, ¿tendrán todos ralladores en casa? A ver, la pregunta es, ¿tienen ralladores? ¿Sí o no? O de repente alguna forma de obtener, de rayar el producto. Sí, ahí está Jiménez. Gabriel tiene rallador, muy bien. Entonces, ¿coladores? ¿Tienen coladores? Sí, tienen coladores, ¿no? Tienen coladores, sí. A ver, otro producto. Telitas para filtrar. Telita así lo más delgada que sea posible. Un paño puede ser, ¿no? Ahí también se puede, porque se van a tener rallador, colador, ¿listo? Bueno, y rallador, colador, profesora, porque hay una, también necesitamos, puede ser en colocarle, miren muchachos, si no tuvieran telitas, puede ser el papel, el papel servilletero, ¿no? Por ejemplo, se coloca el tamizador, en este caso el colador, se coloca encima lo que es el papel y el agua se empieza a agregar encima, ¿no? Del papel previo colocado, en este caso de colando la papa rallada con agua, ¿no? Y vamos a obtener, vamos a filtrar, ¿no? Esa sería una forma también de obtener, ¿ya? Sería una forma de obtener, ¿no? Filtración. ¿Tienen papel servilletas? Sí, tienen servilletero, papel servilleta o papel higiénico. El papel higiénico es un poquito más, se rompe más rápido, ¿no? Si tuvieran papel servilleta sería más fuerte, ¿ya, muchachos? En ese caso. Entonces, para el sábado vamos a utilizar para experimentar, entonces, si tuvieran papas, si tuvieran camote, ¿no? Si tuvieran yuca, arroz, pero el arroz para rallarlo va a ser un poquito dificultoso, ¿no? La zanahoria también podría ser, ¿eh? Podría ser la zanahoria, ¿ya? Entonces, la pregunta es cómo sacar el almidón de papa, profe. ¿Listo? Podemos trabajar, de repente, si todos tienen papa, papa, con papa nomás, ¿ya? Con una papa pequeña o la mitad de una papa, si están cocinando por ahí, díganle, guárdeme esa mitad de papa, nadie me la agarre, ¿no? Mi papa es para trabajar con el profesor de Ciencia y Tecnología, ¿ya? Entonces, para el día sábado trabajamos en función de ello. Entonces, la pregunta es, ¿cómo seleccionamos los mejores alimentos para extraer el almidón? Recordemos que los alimentos que contienen almidón van a botar ese, como dijo su compañera, un líquido blanco, ¿no? En ese caso, si son remojados, ¿no? Han visto ahí ese polvito, ¿no? En ese caso.
el almidón. ¿Qué técnicas emplearemos para filtrar? Vamos a filtrar, vamos a rayar, ¿no? Rayamos, filtramos y separamos directamente esas partículas de almidón. ¿Existen variedades de almidón? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Existirán o no existirán variedades de almidón? Listo. Ya un ratito. Ok. Listo. Ya, muchachos. ¿Variedades de almidón? Sí existen variedades de almidón, ¿no? Existen variedades de almidón. ¿Ya? Podemos ahí hablar, reconozcamos, por ejemplo, los que se encuentran eh, naturalmente en las paredes de los vegetales. Otro puede ser en las fuentes del plátano verde, ¿no? La papa, puede ser también es otro. La harina de maíz, ¿no? Ese va a ser el AR2, el almidón AR2, también conocido como almidón crudo o cristalizado. Lo que se encuentra en las paredes de los vegetales no va a ser el almidón, en este caso AR1, es un almidón inaccesible, ¿no? Físicamente, porque imposible para que se obtenga así con ese proceso que vamos a utilizar, pero en el AR2 sí lo vamos a determinar el día sábado, ese cristalizado, no romper las paredes del cristal. Hay un almidón de tipo 3, AR3, ¿no? Que es un retrogrado, y hay un almidón modificado, ¿no? Entonces existen variedades y existen variedades de almidones, ¿no? Y el que comúnmente vamos a reconocer, ¿no? En este caso es en función del almidón cristalizado, el almidón cristalizado. ¿Ya, muchachos? Entonces, 4 tipos de almidones y el que vamos a trabajar es el cristalizado, el que se reconoce fácilmente, ¿no? En ese caso, cuando ustedes han dejado remojar el arroz, cuando dejan remojar la papa, ¿no? Ahí se reconoce, se va a sentar y si ustedes visualizan, luego secan, deja que el agua se seca, se va a obtener, ¿no? Esa cristalización. ¿Ya, muchachos? Tomemos en cuenta, vamos a reconocer aquí. Recuerden, aquí ya se vienen preguntas de investigación, muchachos. Toda información científica tiene los siguientes procesos. Ustedes ya saben, problematizan. ¿Cuándo tienen que problematizar? Cuando formulan su pregunta de investigación. Una pregunta de investigación. Tu pregunta de investigación. Un ratito por acá. Listo. Paso número 2. Diseñamos la estrategia para efectuar la indagación. En este caso, nuestro experimento. Pero aquí en el punto 1, recordemos que en el punto 1, cuando ustedes problematizan, es nuestra pregunta de investigación. De la pregunta se obtienen las variables, ¿no? Y de las variables se van a obtener, ¿qué cosa? Vamos a formular nuestra hipótesis. Entonces, cuando ustedes formulan su hipótesis, recién viene en diseñamos estrategias para efectuar la indagación, ¿no? Aquí en el diseño vamos a experimentar lo que vamos a hacer el día sábado. Por lo tanto, la pregunta del millón sería, ¿cuál sería nuestra pregunta de investigación, no? Debemos de obtener y verificar esas variables, muchachos. Y en el punto 3, recordemos generar y registrar todos los datos de información. Esos datos el día sábado vamos a registrarlos con la tablita que se encuentra en su lectura. Vamos a registrar, por ejemplo, color, ¿no? En este caso, la parte cualitativo de los productos, ¿no? La parte cualitativo. Y aparte, cuando experimentamos también la cantidad, ¿no? Cuánto de papa, 50 gramos, 100 gramos, profesor, y cómo sé, ¿no? En este caso, si tuviéramos una balancita, probamos y si no, simplemente medimos ahí por cantidades es más o menos especificada, ya, muchachos. Entonces, en el punto 3, generar y registrar todos los datos de información. El punto 2 y el punto 3 lo trabajamos el día sábado, donde ustedes cada uno van a experimentar. El punto 4, analiza los datos de la información. Toda esa información obtenida vamos a analizarla, pero en este caso en función de la pregunta de investigación. Y el punto número 5 es evaluar y comunicar el proceso de los resultados. Aquí ustedes van a tener que elaborar un pequeño informe, en este caso, resumiendo, ¿no? De forma concreta y precisa lo que han hecho el día sábado. ¿Ya, muchachos? Entonces, para tomar en cuenta. Listo. Problematizamos. Ahora sí. Viene nuestra primera fase, muchachos. Problematizar. Profesor, tan problemático que se ha vuelto.
Problematizar, recordemos que problematizar es simplemente formularnos nuestra pregunta de investigación. Entonces, en esta etapa recuerden que vamos a seleccionar las características que se relacionan con el problema de indagación, las variables que van a determinarse, una variable independiente que va a ser nuestra causa y nuestra variable dependiente. Recuerden que deben de ser manipulables, pero ¿qué vamos a investigar sobre la presencia del almidón en ciertos alimentos? Recuerden que eso vamos a identificar. Entonces, ahí viene nuestra causa y viene nuestro efecto. Ustedes ya recuerden, presencia de almidón, presencia de almidón, presencia de almidón. Listo, entonces, ¿qué es lo que quieren ustedes reconocer o determinar? ¿Ya? Entonces, definimos bien las variables porque de ellas determinan el diseño de experimentación. Listo. Recuerden que es identificar, ¿no? ¿Qué vamos a identificar? Presencia de almidón en los alimentos. Entonces, construyamos nuestra pregunta. Listo. Primero construyamos, vamos a construir nuestra pregunta. Oh, listo. Aquí vamos a responder. Recordemos que la pregunta de investigación es fundamental porque en función a ello viene su informe, ¿no, muchachos? La pregunta aquí que nos formulan es ¿por qué consideramos que las variables, tanto independientes como dependientes, tienen relación y cuál es su fundamento? Recordemos que las variables nos permiten identificar, en este caso, el problema a investigar. Entonces, estas variables igual se van a relacionar mucho, ¿no? Por eso consideramos fundamentales esas variables. ¿Deben de guardar relación? Sí, porque si no guardan relación, imaginemos que nosotros nos formulamos, ¿no? La presencia del almidón. No, de repente por ahí ustedes lanzan una pregunta, ¿no? De repente dicen, el almidón, ¿cuáles son, podrían indicar, cuáles son los beneficios, ¿no? De el almidón en las personas, ¿no? Cuando lo consumen a diario. Entonces ahí estamos visualizando el almidón directamente. Eso sería, y ustedes preguntan al profesor, ¿y cuál es la variable dependiente? ¿Cuál es la variable independiente? Recordemos que una depende siempre de la otra. Entonces, en función a ellos, creo que deberíamos de formular bien nuestra pregunta, ¿no? Porque en función es que una guarda relación con la otra, porque nos permite investigar. Entonces, si la pregunta va a quedar ahí al espacio, si no simplemente formulada y solo identificamos una de ellas, debemos de reconocer que las dos deben de estar presentes, ¿no? Entonces, si nosotros formulamos, imaginemos, presencia del almidón, ¿qué quieren reconocer con la presencia del almidón ustedes? Ahora sí. ¿El almidón qué vendría a ser el almidón? La presencia del almidón. ¿Qué vendría a ser nuestra causa o nuestro efecto? A ver, presencia de almidón. Vamos a construir la pregunta. Luego vamos a visualizar aquí. Recuerden que eso van a trabajar porque se viene más adelante un cuestionario, muchachos, que van a pasar el área, donde van a estar las preguntas de investigación y ustedes van a tener que generar las variables, ¿no? En ese caso. A ver, formulemos nuestra pregunta de investigación, muchachos, con su ayuda. En este caso, la presencia del almidón. Recordemos que tienen que estar presentes la variable dependiente y la variable independiente. Uy, el sol me está dando foto. Listo. ¿Qué quieren reconocer? A ver, como pregunta de investigación. A ver, futuros investigadores, díganme ustedes. Recuerden que ahí está presente primero, presencia del almidón. ¿Qué quieren determinar o quieren reconocer con esa presencia del almidón, muchachos? Los escucho, los oigo. A ver qué me dice la sala, que me cuentan, muchachos. A ver, los escucho. Recuerden que luego tenemos que plantear nuestros objetivos en la pregunta de investigación, o la pregunta de investigación la trabajamos para el día viernes, porque en la tablita debemos de formular nuestra pregunta de investigación. Recuerden que vamos a determinar y vamos a reconocer, ¿no? En los alimentos.
o que consumimos cantidad de almidones. Entonces, ¿cómo debemos de formular nuestra pregunta? Primero recopilaremos información, en este caso con muestras, ¿sí? Nos vamos a determinar con muestras, ahí están, muestras. Recopilamos información, a ver, por ahí. Miren, vamos a recopilar información, vamos a recopilar alimentos. Podría ser. Miren, ahí podría ser una pregunta, miren. Yo voy a lanzar más o menos una. ¿Qué cantidad? No, ¿qué cantidad de? De los alimentos que consumimos a diario, ¿cuáles de ellos tienen mayor cantidad de almidón? De los alimentos que consumimos a diario, tienen mayor cantidad de almidón. Miren, vamos a construir esa pregunta. De los alimentos que consumimos a diario, tienen mayor cantidad de almidón. A ver, cantidad de almidón consumimos, alimentos que consumimos. Vamos a ver. ¿Qué queremos determinar aquí? Nosotros en función de los alimentos, la cantidad de almidón en la que se encuentran presentes. Entonces ahí ya tenemos nuestras variables. Tenemos tanto nuestra variable independiente y nuestra variable dependiente. Recuerden que es en función de ellos, construir en función de ellos. Listo, a ver por ahí, de repente por ahí otra pregunta que ustedes quieran formularse en función de los alimentos que consumimos y la presencia, recuerden que es la presencia de almidón, ¿no? En este caso, miren, de los alimentos que consumimos a diario tienen mayor cantidad de almidón. De repente yo trabajo, por ejemplo, con una muestra de pan, ¿no? Otra muestra sería en la papa, ¿no? Otra muestra sería en función del camote. De los alimentos que consumo a diario yo son lentejas, consumo cada 2 días, arvejitas, ¿no? En mi almuerzo. Papas también consumo bastante, en lo que es las sopas, ¿no? El arroz consumo mucho, muchachos. Yo diario consumo ahí mis 50 gramos de arroz, más o menos, ¿ya? Porque somos entre 4 personas, cocinamos en lo que corresponde a 200 gramos de arroz, pero ustedes saben que el arroz hincha, ¿no? Se revienta en ese caso. En la mañana consumo, por ejemplo, un pan, a veces, huevos sancochados, avena, pues de vez en cuando. Entonces, posiblemente por ahí, ¿no? Me haría la pregunta en función de ellos, ¿no? Esos alimentos que consumo a diario, ¿cuáles tienen esa mayor cantidad de almidón? Miren, ahí está, ¿no? Podría trabajar yo con muestras, ¿no? A ver, por ahí, Justin, creo que escuché, visualicé que ibas a prender tu micrófono. Sí, profesor, el pan también tiene almidón. Por eso mismo, pues por eso la pregunta de por eso nosotros debemos de formular nuestra pregunta de investigación, ¿no? A ver, díganme ustedes. Yo ahí lancé una pregunta. Podríamos mejorarla si ustedes desean, ¿no? En función de, o trabajar en función de esa pregunta, como ustedes quieran. De los alimentos que consumimos a diario, ¿cuáles tienen la mayor cantidad de almidón, ¿no? Entonces yo podría hacer una lista en ese caso, ¿no? Como dice Justin, el pan, empezando por el desayuno pan, de repente consumen Quaker, consumen quinoa, ¿no? Posiblemente colocan ahí azúcar natural, también el azúcar de repente ahí cuando son endulzan, ¿no? Eh, La leche. la leche, muy bien, ahí está, David, la leche, otro producto en el almuerzo, pues ahí ahora nos vamos al almuerzo. Arroz, Profesor, la gaseosa también tiene almidón. la gaseosa, pero recuerden que ella es un azúcar procesada, ¿no? Ah, Azúcar procesada. Recuerden, en este caso, el azúcar que es de la caña de azúcar, esta azúcar refinada,
también ya es un proceso, ¿no?, de refinamiento, pero sabemos que se obtiene de forma natural, ¿no? Aún, o de repente si consumen, profesor, en mi casa no consumen azúcar, consumen chancaca, ¿no? Han visto que la chancaca es del bagazo directamente de la caña de azúcar, ¿no? Se va a formar ese dulce, ¿no? Posiblemente también, ¿ah? Miren, ahí está, pero por eso son de los alimentos que consumimos a diario. Por eso la pregunta es, de los alimentos que consumimos a diario, ¿quién tiene o quiénes tienen la mayor cantidad de almidón en su estructura interior? Miren que ahí vamos mejorando la pregunta. Entonces, usted de repente mejoran la pregunta. De los alimentos que consumo en mi dieta alimenticia, miren, ya van mejorando su pregunta. ¿Cuáles de ellos contienen mayor cantidad de almidón, ¿no? Ahí podría mejorar la pregunta, ¿no? Listo, ya depende de cada uno de ustedes. Entonces, ahí están las dos variables, tanto la variable independiente y la variable dependiente. Entonces, ahí la cantidad de almidón procedente de dónde, de los alimentos. ¿Y cómo ustedes van a demostrarlo? En ese caso, con sus muestras, ¿sí o no? Con las muestras que van a obtener. Entonces, ¿cómo manipulamos las variables, tanto independiente y dependiente? ¿Cómo vamos a medir esas variables? Recuerden que las variables se miden en función de la parte experimental, ¿no? Formulando primero la hipótesis y luego se van a medir en función de experimentarla. Nosotros al poder manipular sí se van a poder reconocer. Ahora, si ustedes no experimentan, entonces simplemente esa pregunta va a quedar ahí, ¿no? Y sin solución directamente. Entonces, recuerden que problematizamos, realizamos la pregunta de investigación, obtenemos formulamos la hipótesis y en función de la hipótesis generamos, en este caso, ¿qué vamos a generar? Experimentar, ¿sí o no? Experimentarnos. Y la pregunta 3 dice, ¿en qué medida controlaremos las variables que apoyan a nuestra indagación? Recordemos que van a ser controladas, sí, siempre van a ser controladas cuando uno experimenta. Quizás en la experimentación, ¿no? De repente, con una técnica no me sale el proceso, entonces recurro a una segunda técnica. Recuerden que experimentar no es tan solo una vez, si no me salió, no, ya no vuelvo a hacer, no. Es experimentar segunda vez, tercera vez, hasta tener resultados. Entonces, si ninguna de las experiencias que ustedes realizan demuestran directamente, entonces su hipótesis que ustedes se formularon en función de esa pregunta no dan resultado. Entonces, no se permite, ¿no? Pero recuerden que la hipótesis puede ser confirmada o puede ser refutada, entonces puede ser negada en función a ellos, ¿no? ¿Y cómo lo realizan? En función de experimentar. Entonces, ustedes pueden formular la pregunta de repente es la más llamativa, la más bonita, tienen los objetivos que quieren determinar, tienen su hipótesis, pero cuando experimentan, no resuelven directamente lo que quisieron demostrar, entonces simplemente esa experimentación es válida porque ustedes lograron directamente experimentar y comprobar que esa hipótesis formulada con esa pregunta no llevaron directamente a nada y entonces debemos de reformular. Recuerden que se puede reformular la pregunta y se puede plantear una nueva hipótesis en función de quién, de la experimentación, ¿no? Entonces, experimentar te va a permitir directamente que tú puedas controlar y puedas mejorar, ¿sí o no? Entonces, por eso dice, ¿cómo manipular? Se pueden manipular, entonces podemos hacer cambios, ¿no? Porque, ¿quién te lo va a permitir? Experimentar. Si no experimentas, entonces simplemente quedó y no pudiste comprobar, ¿no? Si los hechos son verdaderos o falsos, ¿ya, muchachos? Entonces, en función a ellos, con nuestra pregunta de investigación, con la hipótesis que vamos a generar y con los objetivos que debemos de plantear. Entonces, fundamental para esta parte, ¿ya? Diseñamos estrategias. Recordemos, aquí esto es lo que vamos a trabajar el día sábado. El diseño de la estrategia. Como ya te formulaste la pregunta, ya tienes los objetivos, tienes tu hipótesis planteada, en esta etapa, recordemos, ¿qué nos piden? Trabajar, ¿no? En este caso, una técnica para obtener el almidón, en este caso, es lavar el alimento y lo pelamos, el caso de las papas, de los camotes, de los plátanos, ¿no? Rallar el alimento en un recipiente pequeño y agregarle agua, filtramos la mezcla,
con ayuda de un colador o una tela pequeña, poco porosa. En este caso, recordemos que a veces los coladores van a dejar pasar todo ese producto, ¿no? De preferencia, coloquemos un papel, en este caso papel filtro o en este caso papel toalla, y vamos a agregar esa agua, no van a poder observar. Después, el líquido filtrado debe recogerse en un envase y espesar durante 3 horas para separar las partes sólidas de la parte líquida. Después de las 3 horas, observamos en la parte inferior del recipiente existe un sólido blanco, que en este caso, que es el medio, y procederemos a separar el líquido del almidón. Medimos el almidón obtenido utilizando una tapa gaseosa o un vasito medidor. En este caso, tengan en cuenta, muchachos, les voy a pasar la lista de materiales para el día sábado, ¿ya? Una tapita de gaseosa, ¿no? Si no tuvieran su vasito medidor. Y si deseamos guardar el almidón, lo dejamos secar por 6 horas. Ahorita el clima está permitiendo eso, ¿no? Y en función a ellos, tenemos una pregunta de investigación. Entonces, el día sábado vamos a experimentar. Entonces, después del día sábado, de realizar nuestra experiencia, ustedes pueden recién responder al punto número 3, ¿no? La pregunta aquí dice, ¿en qué medida es favorable diseñar previamente todo lo que hemos considerado en la experiencia? Recordemos que nos va a permitir, ¿no? La medida favorable sí es favorable porque va a permitirme que yo compruebe o niegue directamente a esa hipótesis, ¿no, muchachos? Porque las hipótesis son eso, son suposiciones, ¿no? Entonces, si es que nuestra pregunta está bien formulada, entonces si la hipótesis también está bien planteada, y si el experimento no resulta, entonces podemos confirmar directamente que hay presencia, ¿no? De ciertos almidones en algunos alimentos que nosotros consumimos. Entonces podemos trabajar con un alimento, con 2 alimentos o con 3 alimentos. Ustedes, las muestras que quieran trabajar, eso ya queda por parte de ustedes, ¿ya, muchachos? Igual yo voy a trabajar con 2 o 3 muestras, ya para que puedan observar, y luego, voy a trabajar con todas las aulas de cuarto, en este caso C, D, E y F, y una de tercero. Voy a experimentar partes distintas con cada uno. Voy a colocarle mi etiqueta, ¿no? Ahí voy a etiquetar a cada una de mis muestras con su sección, y les voy indicando, porque nos indica cada 3 horas. Entonces nosotros vamos a hacer el primer paso, donde van a rayar, van a pelar, van a lavar, van a rayar, y vamos a dejar reposar, ¿no? Entonces, después de las 3 horas ya empezamos directamente a registrar. Recuerden siempre registrar esos datos, ¿ya, muchachos? Entonces, no podemos analizar aún. ¿Por qué no podemos analizar? Díganme ustedes, ¿por qué no podemos analizar, llegar hasta este punto? ¿Por qué aún no se ha hecho el experimento? Muy bien, no hemos realizado el experimento. Entonces, ¿es fundamental poder experimentar? Sí, muchachos. ¿Ya? Entonces, la pregunta de investigación. ¿Cuál sería su pregunta de investigación, muchachos? Ahí está, porque el sábado tenemos que empezar con la pregunta de investigación. Díganme ustedes, ¿cuál será su pregunta de investigación? Porque recuerden, miren que en el punto 4, si no me equivoco por aquí, dice, ¿qué dice por aquí? Presentamos un informe de la integración realizada, muchachos. En el informe, ¿qué va en el informe, muchachos? A ver, ¿qué va en el informe? Cuéntenme. En el informe va la pregunta de investigación, van las causas, las variables, ¿qué más van? Recuerden los proyectos de investigación, su hipótesis, ¿qué más viene? Los objetivos, ¿no, muchachos? Los objetivos. Luego de los objetivos, diseño, los materiales a utilizar. Luego ustedes van a indicar, bueno, ya hay parte de ellos les ha indicado los pasos que han realizado, y van a concluir. ¿Cómo concluyen directamente? Con la experimentación, si llegó, cumplió con sus expectativas, permitió directamente reconocer su hipótesis si fue verdadera o falsa, ¿no? Y luego viene la comunicación, comunicar directamente, informar con este pequeño, ese informe de indagación. Profesor, ¿el informe tiene algún esquema? La pregunta del millón es, muchachos, ¿ustedes en comunicación han trabajado algún tipo de informe en comunicación? Sean sinceros, díganme sí, díganme no. A ver, los escucho, los oigo. ¿Se acuerdan del modelo de proyecto de informe que les pasé, muchachos, alguna vez? Por ahí los que me presentaron su proyecto de investigación. ¿Se acuerdan? O les mando el modelo de investigación, cuéntenme.
Les mando el modelo también ese día. ¿Qué dicen? ¿Sí, muchachos? Sí, sí, profesor, por fin. Y no, listo. Y ahí va a estar casi completo. Ya ustedes, yo le voy a incluir, miren, muchachos, ese informe va a estar incluido los pasos. Ya van a estar incluidos los pasos. A ver, ¿qué más va a estar incluido? Los pasos, creo que, no, listo, los pasos. Esto va a estar incluido. ¿Ya? Los materiales también van a estar incluidos. Bueno, ustedes en ese caso, si trabajan con camote, con yuca, van a cambiar. Yo voy a colocar en ese caso el diseño con papa. ¿Ya? Si quieren trabajar con la papa, excelente. Ustedes van a colocar qué tipo de papa fue, ¿no? De repente papa amarilla, papa blanca, papa rosada, papa guairo, como quieran, ¿no? En ese caso. Ya yo voy a colocar ahí papa, puntos suspensivos, si quieren cambia el modelo de la papa, ya como ustedes quieran, ¿no? Y algunas cositas, el proyecto ya va a estar casi a un 50%, simplemente igual voy a colocar esa pregunta de investigación. Si desean, trabajan con esa pregunta de investigación, va a estar la causa, miren, va a estar la causa, va a estar la variable dependiente, independiente, la hipótesis, ustedes van a generar su hipótesis, ¿ya muchachos? Generan su hipótesis. Recuerden que la hipótesis, también voy a colocar una hipótesis. Si ustedes quieren trabajar con esa hipótesis, excelente. Y si quieren mejorarla, pueden trabajar en función de ello. Ya muchachos, también va a ir la hipótesis y van a tener un objetivo. Ya van a tener un objetivo. En ese caso voy a formularles un objetivo. En función de ese objetivo, si ustedes quieren, formulan un segundo objetivo. ¿Ya? Si desean, formulan un segundo objetivo. Y si no, simplemente se quedan con ese objetivo fundamental, ¿no? Que es reconocer la presencia del almidón. Reconocemos la presencia del almidón. Otro de los objetivos sería investigar, ¿no? La presencia, o investigar los tipos de almidones que existen. Miren, puede ser, ¿no? Ustedes, si colocan ese objetivo, tendrían que investigar y esa investigación, conceptos pequeños, podrían colocarlo en su informe, ¿ya? Si es que ustedes desean. Ya recuerden, ya profesor. Las tablitas que vienen aquí, también voy a incluir esas tablitas de los muestrarios, ya muchachos, en el diseño. El procedimiento va a estar el diseño, casi va a estar a un 70%, así que ustedes van a indicarme su conclusión y si demostraron directamente. Y el nombre de ustedes, ya muchachos, casi ya va a estar casi listo. Miren, casi listo va a estar. Así que para que lo presenten ahí muy bien. Ya, muchachos, a ver, hasta aquí, preguntas, dudas, consultas, muchachos. No podemos hacer nada porque hemos experimentado, ¿no? ¿Sí o no? Profe, Dime, Justin. ese informe es para hacerle o sea, para todas las preguntas o eso lo vamos a hacer el día sábado. El día sábado, pues, no, el informe solo es del trabajo de investigación, ¿ah? En ese caso, de lo que vamos a hacer el día sábado, no es de las preguntas, estas preguntas muy aparte. Esas preguntas son, esa es su clase, ¿ya? El informe, Yo pensé el día sábado. pensaba que en el informe iban a estar las preguntas también semi resueltas. Ajá. No, pues el informe solo es de la experiencia del sábado, ¿ya? Por eso con esos materiales. Ya ustedes elijan si quieren con papa, con camote, con pan, con lo que quieran, con lentejas, con leche, con lo que desean, muchachos. Profe, ¿y en la leche puedo hacer? La leche sí, pero la leche tendrías que, en este caso, someterla a temperatura para que directamente se evapore y luego lo obtengan, ¿no? Pero ahí es un proceso, incluso poder dejarlo en el sol, que se evapore el agua y al final vas a obtener también. Pero ahí va a demorar un poquito más. La papa sí resultaría, ¿no? Pero en ese caso. Y ahora depende como tú quieras trabajar. Ya, muchachos, ahora sí. Listo, los dejo para que puedan terminar con esas preguntas. Bueno, hasta aquí solo las preguntas anteriores, ¿ya? El informe entonces les comparto el mismo día, el mismo sábado a las 5 de la tarde, muchachos, con su material para experimentar. Así que nos vemos entonces el día sábado. Que tengan un excelente día. Y ya saben, cuídense, muchachos. Nos vemos entonces el sábado. Si salen a la calle, doble mascarilla. ¿Alguna Ya pregunta? somos inmortal con la vacuna. Falta.